Le damos la bienvenida a la prensa y queremos informar de la charla que hemos tenido con el diputado Gonzalo Mujica y le damos naturalmente la palabra primero a él para que mencione el tenor de la reunión. Bueno, buenos días a todos. El presidente del directorio del Partido Nacional tuvo la gentileza de invitarme a discutir las 20 propuestas hechas por el senador Lacalle. Yo he manifestado públicamente mi respaldo a ellas. Me parecen 20 medidas muy sólidas, muy bien propuestas, muy fundadas y que deben ser tratadas con la seriedad que corresponde. Por otra parte, creo que le hace bien al sistema político encontrarnos a 3 años de un proceso electoral y encontrar propuestas que tienen que ver con el país, que tienen que ver con muchos de sus principales problemas. Esa es la razón por la cual me pareció que era importante salir de ciertas mezquindades políticas y respaldar públicamente, como he hecho con otras iniciativas de otros partidos que me han parecido que eran buenas para el país. Y hoy nos reunimos a conversar de todo esto con Luis Alberto, con el cual además tenemos una larga amistad. Yo le he planteado algunas cosas que me parece que se podrían agregar a esas propuestas que ha hecho el senador Lacalle, y por otra parte hemos hablado también de la próxima rendición de cuentas, en la cual, a nuestro entender, hay varios aspectos importantes a remarcar. Ese ha sido en la totalidad el temario que hemos recorrido. Agradecer la presencia a la invitación que nosotros habíamos realizado al diputado Gonzalo Mujica. Es un amigo de hace mucho tiempo, ya nos conocemos en el Parlamento y es realmente un placer. Ojalá el tenor de la conversación, el tono de la conversación hubiera sido el tono y la forma de relacionarnos con todo el Frente Amplio, con toda la izquierda nacional, porque en el momento que nos juntamos a tomar un mate o tomar un café para hablar, vemos que tenemos tantas coincidencias y hemos muchas veces perdido el tiempo en hacer especial acento en las diferencias que tenemos, pero que no deberían de dejar de lado estas coincidencias. Primero nos sentíamos en la obligación de invitar al diputado que ha salido frontalmente a decir que las medidas que planteó el senador Luis Lacalle Pou los otros días son buenas y que son serias y que son de recibo. Nos gustaría escuchar otras opiniones y para eso quizás tengamos otras entrevistas con otras personas y autoridades, de modo tal de ver si alguna es mejorable o alguna no se puede recibir porque se discrepa, pero estamos hablando de propuestas, no de tiempos electorales, estamos hablando de ideas. A estas ideas el diputado Gonzalo Mujica nos trae una idea sobre economía, sobre inserción internacional, sobre educación, sobre defensa y sobre todo el tema de salarios militares, sobre seguridad social, sobre seguridad ciudadana y sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Bueno, son todos temas muy importantes. Yo naturalmente no le puedo contestar como me gustaría en este momento a Gonzalo, pero lo voy a trasladar a la bancada, a la agrupación parlamentaria, y muchas de las propuestas ya están articuladas por parte del diputado Gonzalo Mujica. Pero en ese sentido, a nosotros, y coincidimos con el diputado, en cuanto a que hablar solamente del tema de los retiros militares, sin hablar de los salarios de los militares, me parece un error. No hablar de la hipótesis de conflicto que puede tener el país y para qué queremos las Fuerzas Armadas, me parece otro error. Este es un año para discutir la esencia, no el tema de los retiros militares. Tenemos que discutir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas del Uruguay en estos tiempos. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos? ¿Cuáles son los conflictos? Naturalmente todo el mundo descarta una hipótesis de guerra, pero no
hipótesis de conflicto y de tensión, que ya hemos vivido por otra parte, ¿no? Con vecinos. Entonces es necesario tener una discusión en profundidad en el sistema político. Tocar solamente el tema económico de los retiros militares es solamente hablar lateralmente del tema. Y nosotros creemos que, y así hemos coincidido con Gonzalo, que la discusión es mucho más profunda y mucho más relevante de la que está planteando el gobierno en esta instancia, cuando lo único que busca es achicar el tema del costo que significa los retiros militares, achicando jubilaciones. No me parece que ese sea el camino. El camino serio es discutir en profundidad y para eso está el Parlamento. Y el tema de la seguridad social, que es otro de los temas que naturalmente llevaremos a la agrupación parlamentaria, pero nos parece de gran justicia social el planteo del diputado Gonzalo Mujica, que es la eliminación de los topes. Resulta que a la gente le estamos poniendo el IAS, los impuestos, que están cargándose sobre gente que ya no tiene fuerzas para poder trabajar, pero ha trabajado mucho y ha generado mucho en el Uruguay, encima del impuesto le aplicamos un tope jubilatorio. O impuesto o tope. Las dos cosas no. Me parece que es un razonamiento lógico y en principio estamos muy cerca. Yo no puedo, vuelvo a decir Gonzalo, no puedo anunciar nuestro apoyo, pero muchas de estas ideas las han manejado muchos legisladores nuestros en el Parlamento y por lo tanto podría así aventurar que estamos muy cerca de los planteos que nos trae, aparte de un menú más grande, naturalmente, porque el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción es un tema pendiente, producto de las últimas lamentables novedades de hechos de corrupción en negocios hacia el exterior, en donde el diputado Gonzalo Mujica irá a hacer las denuncias de carácter penal, de inversiones que no nos cierran, de estafas que nos hacen al FONASA, en fin, de ANCAP. Hay muchos temas arriba de la mesa en donde tenemos que tomarlos, recaudar, generar la posibilidad de poder protegernos frente a esta situación. Son los comentarios que quería decir, no sé si Gonzalo querías comentar algo más. No, creo que ha sido exhaustivo, ese es un poco el eje de las conversaciones. Yo creo que son, lo decía el senador Heber, y me parece muy importante, son conversaciones que todo el sistema político debería tener. No puede ser que el sistema discuta solamente para pelearse en torno a temas puntuales y no seamos capaces de juntarnos a ver si en grandes temas nacionales que tienen que ver con los grandes problemas que tenemos sin resolver en el país, no podemos ponernos de acuerdo, aunque sea en algunas líneas políticas. Yo esto lo vengo diciendo desde que fui declarado fuera de los cuadros orgánicos de Frente Amplio. Es imprescindible marcar algunas políticas comunes para darle por lo menos a la gente la posibilidad de creer en la consistencia de un sistema político capaz de conducir al país en un momento muy complejo. Y yo creo que si esta conversación inaugura una ronda, me parece muy bueno, me parece de alta responsabilidad política de todos los dirigentes ponernos a discutir estos temas y no las cosas que a veces nos distraen. Muy bien, no sé si hay preguntas para hacer. No, usted se refería a denuncia penal respecto al FONASA y también a ANCAP. ¿El diputado Mujica va a hacer estas denuncias? Sí, la denuncia penal sobre que surge de la investigadora que no se votó en el Parlamento, la que quería investigar sobre los negocios con Venezuela y los préstamos otorgados por el Fondes. Esa denuncia se está armando y se va a presentar en el correr de este mes, probablemente a más tardar, creo yo, en abril. Esa es una denuncia. Por otra parte, hay una comisión investigadora que sí salió, porque contó con los votos, que es la que investiga la regasificadora y todos los negocios vinculados a ella.
hecha por esta empresa brasilera que está en el centro de toda la investigación del Lava Jato en Brasil. Y hay una intención, no nuestra, sino de algunos de otros legisladores que nosotros estamos dispuestos a respaldar, de pedir una investigadora por el tema vinculados a temas de la salud, ACE y FONASA. Esta denuncia que está en marcha ya a nivel judicial, nos parece que es muy probable que haya que revisar lo actuado y pedir responsabilidades políticas también. Buen mediodía de Radio Oriental, acá. Sí. Para Gonzalo Mujica, de las propuestas del senador Lacalle Pou, ¿cuáles remarcaría en concreto? Bueno, yo remarco particularmente todas las que tienen que ver con inserción internacional, me parecen muy importantes. Me parece que hay que tener una gran dosis de liderazgo para poder plantear que el Mercosur se transforme simplemente en una zona libre de comercio y nos deje con las manos libres para desarrollar una política exterior autónoma de inserción internacional de acuerdo a los intereses nacionales. Me parece que eso es esencial para el país, tiene repercusiones inmediatas en nuestra economía. Nosotros no podemos integrarnos al mundo al ritmo de las necesidades y los intereses de la industria automotriz de San Pablo ni del complejo sojero argentino. Tiene que haber acá hay intereses nacionales que están por encima de cualquier otra consideración. Y yo creo que ese punto, complementado con la búsqueda de acuerdos comerciales bilaterales con China, con Estados Unidos, con Inglaterra y otros que puedan surgir, es parte de la médula de una política internacional autónoma, que tiene también que ver con estas necesidades de defensa de la soberanía que planteaba el senador Heber hace unos instantes. Nosotros, dentro de Mercosur, con dos gobiernos amigos de cada lado de las fronteras, por querer poner una pastera de este lado, tuvimos 3 años con los puentes cortados. Eso es una hipótesis de conflicto. El que piensa que no necesitamos defensa nacional, que explique qué vamos a hacer el día que tomemos la decisión de ir a hacer un TLC con China o con Estados Unidos o con quien sea, sin respaldo de las cancillerías argentina y brasileña. A ver si precisamos o no precisamos defensa de la soberanía nacional y defensa de la autonomía de nuestras decisiones sobre nuestro propio destino. Me parece que esos son temas esenciales, por ejemplo. Sí, Mujica, por acá atrás. Le quería consultar, dos preguntas le quiero hacer. Lo primero es, si bien no se conocen detalles, obviamente, de la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo lo está trabajando, ya hay lineamientos que ha marcado el propio Poder Ejecutivo y el propio Partido de Gobierno a través de un documento que se ha hecho público. Quería preguntarle cuál es su postura, qué postura va a adoptar. Es decir, ¿va a acompañar al oficialismo, o por lo menos contempla acompañar al oficialismo en los lineamientos que hay hoy, o se alinea con la oposición? Y lo segundo es, esta ronda de contactos políticos que usted está haciendo, como parlamentario, ¿no era el ámbito, digamos, propio del Parlamento para realizarlo? ¿Por qué a nivel partidario? Bueno, los partidos, yo hago la misma ronda la he hecho a nivel parlamentario, la hago todo el tiempo, me reúno todo el tiempo en el Parlamento con los parlamentarios de todos los partidos. Pero los partidos tienen autoridades partidarias y yo tengo la obligación de responder, y en este caso fui invitado por la autoridad partidaria del Partido Nacional. Yendo al tema de la rendición de cuentas, yo he sido claro, yo creo que el talón de Aquiles de la economía nacional en este momento es el déficit fiscal. Los incrementos de gasto público que se quieran votar afectan directamente al déficit fiscal. Estamos al límite de la capacidad contributiva del país, por lo tanto no le podemos pedir al Uruguay un peso más de impuestos. Tenemos entonces que centrar la discusión en el gasto público. Si se quiere incrementar el gasto público, se está afectando, como dije, el talón de Aquiles de la economía. Entonces me parece que ese es un centro en el cual tenemos que ponernos todos de acuerdo previamente.
Respecto a eso, yo quiero ser muy claro en un concepto que se ha manejado incluso mal. No se trata de que yo no quiera llegar al 6% para la educación. Yo quiero llegar al 6 y al 8 también. Pero acá el problema es que si no hay nuevos aumentos de impuestos, no se llega al 6%. No llego yo, no llega el gobierno y no llega ni un mago. Y yo desafío a cualquier miembro del Frente Amplio a que explique lo contrario de lo que estoy afirmando. Si no hay nuevos ajustes fiscales, no se llega al 6% para la educación. Entonces, la pregunta es si Gonzalo Mujica quiere llegar o si el país puede llegar. El país no puede llegar. Y pregúntenle a la gente si está dispuesta a que le aumenten de nuevo el IRPF, el IAS y todos los impuestos y el IRAE para poder llegar al 6 para la educación. Ese es el dilema político nacional que tenemos. No es un problema de voluntades políticas, es un problema de posibilidades y de recursos. Yo creo... Entonces, el aumento del gasto no puede afectar de ninguna manera la caída imprescindible del déficit fiscal que nos tenemos que fijar como objetivo central en todo este periodo. Y hay ciertos objetivos programáticos de la fuerza de gobierno que no se pueden cumplir si no hay aumento de impuestos en forma de la misma dimensión que el que acabamos de votar el año pasado. Este es el problema que la gente tiene que tomar conciencia. Entonces no se trata de si queremos o no queremos, se trata de con cuántos recursos contamos. Y si no hay nuevos ajustes fiscales, no hay más recursos para repartir. Y esto el gobierno debería tener la valentía de decírselo a la opinión pública y de debatirlo con los sindicatos involucrados. No es un problema de si hay un legislador bueno o malo que quiere o no quiere votar. Es un problema de si están los recursos o no están y si tenemos la responsabilidad y el coraje de decírselo a la opinión pública. Para el diputado Mujica. Yo no sé si hacer futurología, pero ¿cuál es el futuro político de Mujica? ¿Tener independencia o ver la posibilidad de alinearse por el país votando en diputados o alinearse a alguno de los partidos fuera del oficialismo? Yo cuando fui declarado fuera de los cuadros orgánicos del Frente, todo el mundo me preguntó con quién me iba y yo dije que iba a ser independiente. Ya hace unos cuantos meses y estoy cumpliendo con lo que dije. Soy independiente, voy a seguir siendo independiente. Me he entrevistado con todos los partidos, he apoyado sin ningún prurito las cosas buenas que veo en cualquier partido que esté en el sistema y voy a seguir haciendo eso. Los tiempos electorales van a venir dentro de 3 años y en ese momento vamos a ver qué clase de acuerdos se pueden hacer con quién. Mientras tanto, voy a defender la independencia de mi banca y la voy a usar para lo que yo crea buenamente que son cosas que son positivas para el país. Diputado, acá también. En relación a lo mismo, por ahora, y que usted comparte lo del senador Lacalle Pou, ¿se podría decir que está más cercano al Partido Nacional? Bueno, pero en el tema de seguridad estoy más cercano al Partido de la Gente, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de educación probablemente esté más cercano al Partido Independiente. De acá, yo lo dije hace meses y lo reitero, las mejores soluciones para los principales problemas del país quedaron todas a la derecha del programa del Frente Amplio. Y ahora yo lo que veo es que los partidos que están a la derecha del Frente Amplio se están encontrando con esas mejores soluciones. ¿Cómo va a evolucionar esto en el sistema político? ¿Y con qué programas vamos a llegar a las elecciones nacionales? Eso es algo que ninguno lo puede saber. Ahora, yo también estoy convencido de una cosa. Si en el 2019 la cosa es entre continuismo o restauración, al país lo metemos en un embudo y lo liquidamos. O vamos hacia algo nuevo o el Uruguay tiene grandes dificultades para seguir teniendo un camino próspero por delante. Y yo no quiero que el próximo debate electoral dentro de 3 años sea un debate entre funcionarios que pelean por seguir en el escritorio donde están sentados para hacer las mismas cosas, contra otros funcionarios que esperan volver a sentarse en el sillón que estuvieron antes para volver a hacer lo que hacían antes. Esto tiene que ser, o buscamos un programa nuevo para un tiempo nuevo del mundo y de la región, o el país tiene graves dificultades.
Y eso está por encima incluso de los acuerdos de partidos y a dónde me voy, a dónde me vengo. Por eso yo he puesto el acento en las propuestas programáticas. Y por eso es que yo he respaldado propuestas programáticas que me parecen positivas para el Uruguay, sea en el ámbito que sea. Y en este caso encuentro 20 buenas propuestas en el Partido Nacional y no tengo embajes en venir y decir yo respaldo esto.